Yo soy Mauenta, tengo 22 años, soy de Barcelona, del Clot, y he estudiado el grado de Podología en la Universidad de Barcelona. Y yo soy Fátima, tengo 25 años, vivo en Barcelona, en Vall d'Aura, y también he estudiado el grado de Podología en la Universidad de Barcelona. La idea de la clínica surgió durante la carrera, cuando estudiamos juntas. Además, esto de tener una clínica, tener un negocio propio, ya lo teníamos por separado cada una desde la infancia. Ya era como un sueño de cada una propio. La verdad que no sabíamos por dónde empezar, necesitamos a alguien que nos guíe. Entonces nos hemos encontrado con un asesor para la emprendeduría y nos guió mucho. Lo primero que teníamos que hacer era fondo, dinero. Pues hemos empezado a buscar bancos para pedir préstamos. Ahí sí que teníamos dificultades porque como yo no tenía la residencia, en plan, tengo la residencia pero sin permiso de trabajo, pues muchos bancos pues no aceptan a darte el préstamo hasta que tengas el permiso de trabajo. Que si no fuera por el apoyo familiar no hubiéramos empezado de entrada, porque todo viene a base del, digamos, del dinero, porque si no hubiera el dinero no podríamos haber desarrollado todo esto. Y al final sí que nos dieron el préstamo y después de esto pues hemos empezado el paso de buscar el local. También hemos mirado un poco las zonas que más bien nos iría, porque hemos estado mirando un poco cómo es la zona, si hay necesidad de podólogos o no. Después de inaugurar y tener la clínica, nos hemos fijado que la gente tenía sus dudas en que si nosotros somos de aquí, hemos estudiado de aquí, o somos de Marruecos, hemos venido de Marruecos. Entonces, cuando les explicábamos que no, que hemos estudiado en la Universidad de Barcelona, que somos de aquí, hablábamos bien castellano y catalán, es como si damos más confianza a la gente. La mayoría de nuestros compañeros están trabajando para otra clínica o mutua. Solamente 2 personas han podido abrir sus propias clínicas. Una abrió en octubre, la otra en noviembre, por ahí, y nosotros somos las Seguimos las terceras. Cuando hemos abierto esta clínica teníamos la idea de que esta clínica tiene que ir a grande con el paso del tiempo y ser internacional. Desde un principio siempre tenía la intención de la podología no dejarla aquí. Yo quiero trabajarla en otro sitio también. Sobre todo sabiendo que en mi país, por ejemplo, no tenemos la podología, digamos, como aquí. Entonces me gustaría pues hacerla llegar ahí también. Tener un negocio desde el principio no es difícil. Solamente es lanzarse, intentarlo y tener ganas de trabajar bien, entonces todo va a salir bien. Han habido momentos que son difíciles, pero nunca tenemos la idea de dejarlo o pensar en negatividad. Sobre todo muy importante saber defenderte y argumentar todo lo que tienes. Con razón, siempre. En el entorno de amigos y amigas que tenemos, la verdad que tenemos gente movida, gente activa, emprendedora. Tenemos chicos y chicas que participan en cosas de política, de los derechos humanos, de hacer un proyecto y tirarlo para adelante. Entonces eso creo que también nos ayudó. Entonces uno dice, ¿yo por qué no? Entonces si yo también arranco y empiezo a hacerlo, pues voy a poder lograrlo.